Muy bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en una sesión, en la última, previa al descanso de Semana Santa del curso de teoría del proceso. Así que vamos a iniciar, vamos a retomar la temática que hemos venido desarrollando desde pues, diferentes modalidades de clase y la última que fue el pasado lunes a través de la mecánica virtual, pues vamos a darle continuidad. Entonces, me gustaría, por favor, que con una persona que me confirme que se visualiza la presentación, pues yo ya doy inicio, por favor. Buenas tardes, licenciada. Licenciada. Licenciada, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos, muy amables. Muy bien. De esa cuenta, entonces, acá pues nos quedamos a medias de un slide de nuestra presentación y en este momento pues vamos a desarrollar el segundo tema que pues ya hemos tenido a bien venir pues de alguna forma analizando y es la interpretación de la ley. Hemos visto la clasificación de cómo se puede interpretar la ley atendiendo a diferentes indicadores, atendiendo a los efectos que produce. Vimos también esa clasificación atendiendo al órgano que creó esa ley. Y ahora pues pasamos a otro tema importante que son los métodos para interpretar la ley procesal. Tenemos dos métodos que nos da la doctrina y que de alguna forma en nuestra legislación también se ven materializados. Entonces, los métodos de alguna manera son las distintas maneras en que de alguna forma pues se debe de empezar a analizar la ley. Es decir, recordemos que el proceso de interpretación nos lleva a un análisis detallado de la ley que tengamos que interpretar, entendiendo que puede ser que en algún momento sea un articulado grande, ¿verdad? De todo un cuerpo normativo, o necesitemos entender únicamente un artículo, una norma de la ley procesal que estemos analizando, que estemos interpretando. Entonces, cuando hablamos de interpretar, hablamos de entender la norma de manera objetiva, apegada a los más altos estándares, pues, de objetividad, pero también de pues legalidad. Y en ese orden de ideas, para poder entender una norma, para poder interpretar la norma correctamente, debemos utilizar ciertos métodos, ¿verdad? Y los métodos hacen referencia a las maneras a través de las cuales yo puedo optar para empezar a desmenuzar en palabras coloquiales ese componente llamado ley procesal en distintas partes y luego pues poder entender su conjunto. Entonces, tenemos dos métodos que nos da la doctrina. El primero, que es el método gramatical o de gramática, que de alguna manera acá nosotros colocamos pues un verbo que se relaciona con la gramática, ¿verdad? Que es la acción de escribir. Y allí entonces nos lleva a realizar o iniciar con un punto de partida nuestro análisis para interpretar una norma a través de la gramática, es decir, a través del sentido literal de las palabras escritas dentro de un cuerpo normativo, es decir, sin darle una acepción mayor o menor, simplemente atendiendo al idioma de la ley. Y de alguna forma se relaciona con las formas en que se clasifica la ley, ¿verdad? Hablamos en la clase pasada que el artículo 11 de la ley de organismo judicial nos deja claro cuál es el idioma de la ley. Y entendiendo esto, pues una referencia de la Real Academia Española siempre va a ser sumamente importante para poder empezar como un punto de partida nuestro proceso de análisis para interpretar una ley procesal. Tenemos por otro lado otro método importante que pues no debemos dejar de lado, que es el método que hace referencia a la lógica o método lógico, ¿verdad? Y este nos lleva a realizar una acción importante que es el razonamiento. De aquí es importante decir que no solamente debemos ser una especie de traductores, ¿verdad? Porque cualquiera diría, bueno, es como meter una palabra a Google y buscar su significado. De nada nos serviría únicamente aplicar el método de gramática
si no entra la razón. Y aquí entonces hablamos de este método importante en el cual a través de, como primer paso, pues implementar el proceso de entender la gramática atendiendo al idioma en el cual está escrita la ley, pues solamente con ese método no sería suficiente porque seríamos traductores, ¿verdad? Entonces, para poder interpretarla, debemos pasarla por ciertos filtros de razonamiento lógico en nuestra mente y, naturalmente, poder ya realizar una interpretación en donde se concluya con un significado, un objetivo o bien una conducta regulada en la norma procesal que tengamos a cargo interpretar. Entonces, estos dos métodos se aplican de dos formas y acá hay formas en las cuales podemos ya empezar a interpretar la ley. Si se dan cuenta, los métodos son las herramientas para interpretar la ley, las herramientas de análisis para la interpretación de la ley. Y las formas de interpretar la ley es la manera en que aplicamos esos métodos para que de alguna forma pues podamos tener o llegar a buen puerto al momento de interpretar la ley procesal. Entonces, hay dos formas en las cuales podemos aplicar esos métodos, tanto el método gramatical y el método lógico. Entonces, la primera forma es hacerlo de una manera sistemática o sistemáticamente. Y aquí hacemos referencia a una armonización o bien armonizar ambos métodos. Y cuando yo hablo de una acción de armonizar, pues estoy haciendo referencia sin duda alguna a que ambos métodos sean aplicados en el momento de que se tenga que interpretar una norma sin menoscabarse uno al otro, es decir, sin hacerse daño, sin necesidad de transgredir la ley, sin necesidad de que uno se ocupe más tiempo que el otro, simplemente complementándose. Entonces, la forma sistemática de interpretar la ley se da cuando aplico los dos métodos en un mismo ejercicio de análisis de la ley para poder interpretarla. De esa cuenta, entonces, yo recomendaría este que es mucho más sano porque nos permite atender a la literalidad de la norma, pero armonizarla con la razón. Y eso nos lleva a pensar que al momento de entender el sentido estricto de las palabras escritas en la norma jurídica que estemos interpretando, yo pueda ir de alguna manera razonando su significado, relacionando una palabra con la otra, pero lo más importante, observando la materia en la cual se está aplicando y el contexto social en el que ha sido creado. Entonces, interpretar la ley no solo es leer y entender el significado de sus palabras, porque ahí nos quedaríamos cortos, solo estaríamos de alguna manera traduciendo, ¿verdad? Del lenguaje jurídico al lenguaje coloquial, sino que interpretar la ley es, además de traducir de lo jurídico a lo coloquial, encontrar su espíritu y de alguna manera buscar su correcta aplicación. Y esto solo lo podemos hacer si razonamos, porque entonces integramos doctrina, integramos contexto social, integramos de alguna manera la situación incluso política en la cual se vaya a aplicar una norma. Naturalmente esto no debería cambiar la esencia de la misma, pero sí nos da una luz de prudencia para saber en qué momento aplicar la norma y en qué momento pues estratégicamente cuidar nuestros movimientos. Recuerden que el abogado, más allá de tener un amplio conocimiento en la normativa de la rama en la cual se esté desempeñando, debe ser un actor muy hábil al momento de interpretar la ley y debe ser un actor estratégico, porque de la estrategia que ustedes tengan en un proceso jurídico dependen los buenos resultados y de alguna forma se honra la confianza que el cliente ha puesto en ustedes. Si ustedes son estratégicos y saben en qué momento utilizar las herramientas procesales y de alguna manera alcanzan resultados positivos para sus clientes, naturalmente los van a seguir buscando. Pero si solamente vamos a ir interpretando a medias,
o de alguna forma sin ser tan estratégicos, pues puede ser que no lleguemos a un puerto seguro. Entonces sí es importante aplicar de manera sistemática ambos métodos. Entonces, la primera forma que estamos analizando para interpretar la ley procesal es la sistemática. Y ya hemos dicho que es llamada así porque de alguna manera armoniza el uso tanto del método gramatical como del método lógico para analizar la norma y de alguna forma interpretarla. Tenemos el siguiente método, la siguiente forma en la cual podemos interpretar la ley, que la doctrina también nos dice, que es históricamente. Vean, la historia en una norma es sumamente importante para poder comprender su espíritu. Y ya vamos a hablar del espíritu de la norma. Ya viene el artículo 10 de la ley del organismo judicial y lo vamos a entender más a detalle. Pero cuando hablamos de ese contexto histórico, debemos investigar o leer acerca del momento social en el cual fue creada una determinada normativa. Y tal vez aquí yo les pongo ejemplos muy coyunturales. Bueno, quizá si hablamos en algún momento de la normativa que surgió en el momento específico de la pandemia por COVID-19, por ejemplo, del 2020 al 2022, pues tuvimos años en los cuales lamentablemente hubo cierres, luego pues de los cierres estábamos de una manera híbrida y luego de eso pues una recuperación económica porque muchos sectores económicos en nuestro país y en el mundo habían sido lastimados, ¿verdad? Y de alguna forma muchas empresas cerraron, principalmente el tema de turismo, aunque la industria de alimentos pues tuvo uno de sus mejores momentos, ¿verdad? Y de alta demanda. Pero cuando hablamos entonces de esa recuperación económica, entendemos que hay situaciones de momento, situaciones coyunturales. Claro, en la economía guatemalteca afortunadamente ha sabido responder, tal vez no al 100, pero sí de una manera positiva, en el sentido de que pues 4 años después, 4 años y un poco más después de la pandemia, pues tenemos una economía en donde se ha visto una buena brecha de recuperación. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque este es un momento histórico en la historia de nuestro país y del mundo. Y en el marco, por ejemplo, del COVID-19, en algún momento se crearon muchas normas reglamentarias dentro del marco de las disposiciones presidenciales y ciertos reglamentos en donde pues había temática específica para atender a los encierros que debíamos tener, el aislamiento que deberíamos tener y de alguna manera comprender por qué era pues de suma importancia el hecho de que existiera un distanciamiento social. En ese momento, pues se crearon disposiciones presidenciales. En muchas ocasiones esas disposiciones nos enviaban a resguardarnos en nuestros hogares a un determinado horario, prohibían las reuniones de celebración, de festividad, prohibían actividades como las ferias patronales en nuestros municipios, incluso a través de acuerdos ministeriales también, por conducto del Ministerio de Salud y Gobernación, también hubo algún tipo de protocolos para poder asistir a ciertos lugares sociales, ¿verdad? Protocolos, por ejemplo, para entrar a un mercado. Para poder ir uno y hacer su mercado, pues, y llegar a un mercado cantonal había un protocolo. Había que llevar mascarilla, había que llevar gel, no podía entrar más de 2 personas. Es decir, si viene alguien de aquí al 2060, por ejemplo, y encuentra explorando en el mundo de la normativa reglamentaria del país y encuentra quizá esos, esos documentos, esa reglamentación temporal en donde de alguna manera nos decían, mire, usted, ciudadano, ciudadana, no puede asistir a ciertos lugares públicos de tal horario a tal hora.
Si esa persona se enfoca solo en esa norma prohibitiva, puede ser que ponga el grito en el cielo, porque decir, están cohibiendo de ciertas libertades propias, no solo de la persona como ser humano, sino también garantías constitucionales, como el derecho de libre asociación, el derecho de libertad de locomoción. No, aquí esto está horrible y estoy atendiendo la literalidad, porque incluso pueden buscar el significado de cada palabra en la RAE, ¿verdad? Esto puede pasar, pero de ahí la importancia del contexto histórico. ¿Por qué? Porque toda normativa tiene una parte de justificación que son los considerandos. Si esta persona va a los considerandos y ve que citan algo llamado COVID-19 y va y busca en las noticias y estudia el contexto histórico y comprende que ese aislamiento y que cohibir ese tipo de situaciones era importante para salvaguardar otro bien jurídico tutelado por nuestra Constitución, como lo es la vida, entonces va a comprender que realmente la ley en esencia no era mala, ¿verdad? Sino que era una acción necesaria para controlar un peligro latente mundial. Ustedes me podrán decir, pero ¿quién no va a saber qué es COVID-19? Imagínense ustedes que en este momento tuviéramos a la vista una normativa creada para una pandemia de hace algunos años, hace 50 años, por ejemplo. Yo estoy segura que muchos ni sabríamos de qué se trataba esa pandemia, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, el hecho de que observemos una interpretación integral de la ley es importante, porque más allá de estudiar su sentido gramatical, la lógica nos ayuda a buscar y apoyarnos en la historia. Y la historia puede complementar, es un complemento para poder entender el contexto o la necesidad que motivó la creación de una norma. Recuérdense que el objetivo es que sin importar cuántos años pasen de creación de la norma, pues podamos entenderla en el momento que la tengamos a la vista, podamos explicarla, pero sobre todo podamos aplicarla y exigir su aplicabilidad ante los órganos de justicia. Por eso es importante que ustedes sepan, porque ustedes le piden al juez, ustedes le piden al tribunal, ustedes le piden al órgano jurisdiccional que va a resolver. Y si usted no pide bien, el juez no le va a salir a explicar, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber interpretar. Si usted sabe interpretar, sabe pedir y sabe aplicar. Entonces es importante, el ejercicio de interpretación es sumamente importante para poder realizar de alguna manera el trabajo de defensa o de llevar un determinado caso. Entonces vamos a pasar ya a las instrucciones o a las herramientas que nos da la ley del organismo judicial en su artículo 10. Allí nos habla acerca de cómo la ley del organismo judicial nos indica que debe realizarse la interpretación de la ley. Y van a ver que vamos a ver materializándose varios de los métodos para interpretar la ley y las formas en que se pueden aplicar esos métodos. Entonces yo les pido por favor que me acompañen al artículo número 10, por favor, de la ley del organismo judicial. Y tal vez siempre que alguien pueda ayudarnos con la lectura de ese artículo. Interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto Siga, adelante. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente. A. A la finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su institución. C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.
Muy bien, muchas gracias. Bien, acá vamos a tratar de ir despacio con el artículo 10. Yo sé que a veces queremos ir rápido, pero esto hay que leerlo despacio para poder entenderlo, ¿sí? Nos dice que las normas, recuérdense que la ley es un conjunto de normas, ¿sí? La ley puede tener 10 artículos, 10 normas, y ahí ya tenemos una ley. Puede tener 100 artículos y esos 100 artículos forman parte de una ley. ¿Por qué voy tan a detalle? Para que podamos ir entendiendo el significado de este artículo. Nos dice las normas, es decir, cada uno de los artículos de los enunciados que estén citados dentro de una ley se deben interpretar y nos dice que debemos observar primero. Y en primera instancia, pues nos dice que debemos hacerlo conforme a su texto, ¿sí? Según el sentido propio de sus palabras. Si ustedes subrayan sus códigos o llevan anotaciones, yo les diría que precisamente donde nos dice conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, subrayémoslo juntos. Y ese es el número 1. Esa es la primera instancia que debemos agotar al momento que querramos interpretar una ley. Vean, ¿saben cuál es la importancia de interpretar la ley? Que no hay necesidad de que ustedes se memoricen un código completo. Si usted sabe interpretar, puede tomar cualquier norma que le pongan a la vista, leerla y aplicar su ejercicio de interpretación en ese momento. Entonces, muchos creen que los abogados somos personas que de alguna manera nos memorizamos, ¿qué? Más de 100 artículos en un día, y no es así. Debemos ser buenos interpretando para poder dar buenos resultados en la práctica. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando tenemos que interpretar una ley y principalmente la ley procesal? Bueno, en primer lugar, atender al texto de la misma, y eso nos lleva a hablar acerca del propio sentido de sus palabras. Y el propio sentido de sus palabras lo vamos a encontrar acudiendo a quien nos genera el significado de las palabras en el idioma de la ley. Entonces, yo este primer paso para interpretar la ley lo vincularía, el número 1 lo vincularía con el artículo 11 de la ley del organismo judicial, porque el artículo 11 ya nos dijo que el idioma de la ley en Guatemala, ¿cuál es? ¿Alguien que nos quiera decir? El español. El español, así es. Entonces, ustedes al momento de dar lectura a la normativa que tengan a la vista, naturalmente primero tienen que saber que todo significado o toda acepción va a ser atendiendo al idioma español. Claro, no estamos exentos de que de repente no entendamos una palabra o que no sepamos el significado de alguna palabra. No vamos a ir a ponerlo en Google y buscar en Wikipedia el significado, porque ya sabemos quién es la fuente legitimada para poder avalar el significado de las palabras en el idioma español, que es la Real Academia Española. Entonces mejor tengamos a la mano siempre el enlace. Hoy en día ya es más fácil, ¿verdad? Porque todo se hace en internet, el enlace de la RAE. Usted viene, usted ingresa su palabra y entonces ya entiende el significado. Entonces, en primer lugar, debemos atender a esa literalidad del texto. Y luego nos dice, después de agotar eso, si no está tan claro, debemos ir a su contexto, ¿sí? Y entonces, cuando yo hablo de contexto, aquí en el slide que les tengo a la vista, tenemos diferentes acepciones que nos da la Real Academia Española sobre el contexto. ¿Qué es el contexto? Y la primera nos dice es un entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, una frase, un fragmento. Es un entorno físico o de una situación política, cultural, histórica, en la que se considera un determinado hecho. Entonces, cuando hablamos de contexto, debemos entender el entorno en el cual se está desarrollando una normativa. Un entorno que pudiera ser, por ejemplo, si hablamos de la ley de contrataciones, estamos hablando de un entorno administrativo. Y entonces, si no entendemos la literalidad de la norma, debemos acudir en algún momento a las propias definiciones que la ley en lo administrativo nos da.
Ya lo hablábamos en la sesión pasada. La ley de contrataciones, por ejemplo, que es la ley que ustedes empiezan a ver, si no estoy mal, ya el otro año, pues regula procesos de compras y de adquisiciones en el organismo ejecutivo y en lo relacionado precisamente al Estado de Guatemala, los tres poderes. Y de allí que es importante entender que tiene su propio lenguaje, ¿sí? Términos muy propios en los cuales la misma ley los va a definir y ese será su contexto, ¿verdad? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una contratación en el ámbito de la ley de carácter administrativo, como la ley de compras y contrataciones, entonces yo voy a saber, estoy hablando del término contratación como una compra, como una adquisición, porque la misma ley así me lo define. Pero si el contexto es distinto y estoy hablando de la palabra contratación en el ámbito laboral, yo sé que ahí no vamos a comprar y vender a las personas, porque eso va en contra de los principios del derecho laboral. Ahí lo que vamos a hacer es contratar o adquirir un servicio, ¿sí? Entendiendo esto, no debemos olvidar el contexto, es decir, hay personas que se dedican a interpretar la ley como que si fueran máquinas, solo de acuerdo al sentido literal de las palabras, y eso está mal, ¿verdad? Porque no vemos lo que hay alrededor, no vemos la materia de derecho que la desarrolla, no vemos su propio significado de palabras, acepciones, principios que tienen que ver con la materia del derecho que estemos estudiando, ¿verdad? Entonces, este sería el segundo paso. Si la ley en el sentido literal no me queda claro, vamos y agotemos el contexto, ¿verdad? Y luego nos dice, y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Este sería el número 3, ¿verdad? Recordemos que todo nuestro desarrollo como abogadas y abogados, no debemos olvidar la importancia y la primacía de la Constitución. La Constitución funge precisamente como ese techo jurídico en el cual nada más puede pasar sobre ella, ¿verdad? Entonces, toda aquella norma, aquellos principios, bien sea doctrinarios o legales, que contravengan la Constitución son nulos de pleno derecho. Entonces, si yo no termino de comprender una norma, ya observé la literalidad de las palabras, ya observé el contexto, por ejemplo, estoy en el ámbito laboral y estoy analizando una norma que habla de contrataciones, no voy a comprar y a vender una persona, ¿verdad? Porque hay una prohibición expresa, la Constitución Política de la República de Guatemala consagra pues la protección a la persona, al ser humano, y lo hace de una manera integral, consagrando también a la familia. Entonces, si yo estoy leyendo y estoy estudiando una normativa en ese ámbito, también puedo acudir a la Constitución y observar las garantías constitucionales que son ese tope de interpretación. Las garantías constitucionales nos ayudan a poder determinar o tener un límite en nuestra interpretación. Porque bueno, entonces yo puedo decir, si estoy hablando de la contratación en el ámbito laboral, y yo sé que no se compran ni se venden personas, porque eso sería esclavitud, bueno, compremos y vendamos servicios. Ok. Mi interpretación empieza a ir bien, pero quizá la normativa en ese momento nos dice que se compran y se venden servicios atendiendo a cierto contexto importante, que es el derecho laboral, pero puede ser que mi interpretación diga, bueno, si puedo comprar y vender servicios según esta norma, compremos un servicio en donde la persona tiene que cumplir X y Y situaciones que quizá transgreden las garantías laborales que nos da la Constitución Política. Y la Constitución Política también consagra, por ejemplo, garantías o prestaciones irrenunciables para las personas que prestan un servicio en un determinado lugar en la calidad de trabajadores, ¿verdad? Cuestiones irrenunciables como pues el tema de percibir una indemnización si es que en ese momento ha sido despedido y se aplica en ese momento,
irrenunciables también como el pago de sus vacaciones o el derecho de gozar vacaciones, situaciones que quizá la ley como tal no nos lo está diciendo ese artículo, pero que podemos ilustrarnos en la Constitución y saber que esas garantías son el límite para que yo haga mis contrataciones, ¿sí? Es decir, yo puedo comprar y puedo vender servicios siempre y cuando esté dentro del marco que me permite la Constitución. Se dan cuenta cómo nuestra interpretación, atendiendo a lo que dice el artículo 10 de la ley del organismo judicial, empieza a ser más coherente, ¿verdad? Porque en primer lugar ya entendí la literalidad de las palabras, en segundo lugar ya comprendí el contexto, que es un contexto laboral, pero ahora necesito un límite para mi interpretación, porque si no, voy a empezar a contratar y a vender servicios sin pagar prestaciones, voy a empezar a hacerlo sin reconocer las jornadas laborales. ¿Se imaginan qué desorden, verdad? Para eso está la Constitución. La Constitución nos pone un límite para interpretar, ¿sí? Luego puede suceder que al terminar ese ejercicio, como lo dice el artículo 10, cuando una ley es clara, pues agotando esas instancias, la ley ya ha sido clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Y aquí primero debemos entender qué es el espíritu de la ley. Si ustedes se dan cuenta, yo me quedaría con la tercera acepción que nos da la Real Academia Española sobre el término espíritu, y nos dice que es ese principio generador, ese carácter íntimo, esa esencia de algo, en este caso, la esencia de la ley. ¿Qué motivó la creación de la ley? Bueno, sigamos en el ámbito laboral. Recordemos que nuestro Código de Trabajo precisamente es una herencia de aquellos años de primavera en nuestro país, aquellos 10 años que la historia pues ya nos ha contado que fueron años en los cuales se restituyeron muchas situaciones a nivel sociedad. Veníamos de una revolución industrial, veníamos de épocas lamentablemente pues de guerras y peleas militares, en los cuales pues de alguna manera socialmente las personas eran denigradas, ¿verdad? Y entonces el espíritu del Código de Trabajo, por ejemplo, si ustedes se van a los considerandos y estudian la historia de la creación del Código de Trabajo en nuestro país, es precisamente una normativa que busca equiparar condiciones entre una clase obrera que había sido marginada, que había sido abusada en el quehacer diario por una clase en su momento terratenientes, personas con capital económico e incidencia social y política en el país. Y de ahí entonces que de alguna manera el Código de Trabajo tiene una característica, un espíritu de equiparar situaciones. Muchos dicen que la ley laboral es tutelar, y yo estoy de acuerdo, porque tutela y cuida al más débil. Y en este caso, que por temas económicos es la clase trabajadora la que necesita que le resguarden sus derechos y que se le hagan valer sus derechos. De ahí que afortunadamente a través de ese Código de Trabajo es que se crea dentro del ministerio, se crea un Ministerio de Trabajo, y dentro del mismo pues se crea una Inspección General de Trabajo que se encarga de ir y verificar que estas obligaciones patronales se cumplan y que también el trabajador no abuse de esa tutelaridad que le da la normativa guatemalteca laboral, y que él o ella también cumpla con sus obligaciones. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en muchas ocasiones los pasajes de la ley son sumamente difíciles de entender o de comprender, y terminamos de interpretarla al momento de entender su historia, al momento de entender su espíritu, qué la motivó. En el caso del Código de Trabajo en Guatemala, la motivación pues fue esa desigualdad social y económica, ¿verdad? Y el principio que motiva este Código de Trabajo es sin duda alguna la tutelaridad del Estado hacia una clase trabajadora.
Y aquí entonces hablamos de alguna manera de la justicia social, ¿verdad? De cómo la justicia social funge como ese pilar generador del Código de Trabajo. La importancia de que cuando abramos nuestras leyes, leamos la parte considerativa e investiguemos sobre esa ley. Miren, antes era más difícil investigar, ¿verdad? Porque había que ir a enciclopedias, había que ir a sentarse a la biblioteca y buscar libros, incluso a la hemeroteca para encontrar pues alguna referencia. Pero aún ya en mi generación era mucho más fácil entrar a Google y empezar a buscar. Miren, hoy en día hay tanto portal de información que nos da la historia, incluso los mismos ministerios, como el Ministerio de Trabajo. Cuando ustedes entran a su página, hay pestañas que nos cuentan la historia del ministerio y la historia de la normativa legal. Entonces, sí es importante. Ahora, sucede que en muchas ocasiones hay personas que en aras de tergiversar la interpretación, pues a pesar de que la ley ya es clara, buscan un contexto histórico, pero que en muchas ocasiones no es el espíritu de la ley, no es el espíritu que ha motivado el hecho de que se haya creado una ley. Recuerden que una ley pudo haberse generado, pudo haberse aprobado, creado en el Congreso en un contexto X, ¿verdad? Pero el espíritu que motivó la creación es distinto. Yo les pongo aquí un ejemplo que nos pasa siempre con la interpretación de la ley, la famosa y coloquialmente conocida ley de femicidio, así la conocen coloquialmente, ¿verdad? Que esa fue creada en el año, aprobada por el Congreso en el año 2008. Y es una norma que si bien fue, si hablamos de su contexto de historia, es decir, en qué momento histórico del país fue aprobada, ya estábamos en una era democrática, 2008, ya estábamos en una era después de los acuerdos de paz, en donde aparentemente ya no era tan necesario legislar en contra de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, si vemos solo la historia en general, diríamos, bueno, esta ley no es tan importante, ¿sí? Pero si vamos e investigamos más allá de la norma y acudimos, por ejemplo, al decreto original, todo decreto tiene una exposición de motivos. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el Congreso, en las páginas del Congreso. Ahí ustedes ingresan el número de iniciativa por el que fue creada la norma y pues les tira la iniciativa presentada por los diputados. Y toda iniciativa tiene un respaldo histórico y un respaldo de contexto nacional. Y si ustedes se van a ese apartado, ustedes van a encontrar el fundamento histórico y social de estadísticas de incidencia de violencia en contra de la mujer, no solo en la ciudad capital, sino también en el interior de la República, y esa integración de normativa que de alguna manera a nivel internacional ya de alguna forma vinculaba la obligatoriedad para el Estado de crear una normativa que regulara el tema de violencia en sus distintas formas en contra de la mujer. Entonces, sucede que a veces alguien que pues no se ve beneficiado con esta normativa que protege esos tipos de agresiones que culturalmente antes eran normales, las agresiones económicas, las agresiones verbales, ¿verdad? En donde se lastimaba a la mujer con violencia económica, con privarle del acceso a sus alimentos, de privarle el acceso a adquirir algo, ¿verdad? Porque la persona pues, se dedica al hogar, ¿verdad? Eso también antes sucedía mucho, ¿verdad? Y que de alguna forma el espíritu es claro, ¿verdad? Pero hay personas que no se ven beneficiadas con ese espíritu y que entonces lo tergiversan, ¿verdad? Y que a pesar de que la ley es clara y nos dice, esa ley tiene una redacción muy simple, muy bonita, porque es fácil de entender, pues de alguna manera nos lleva y nos transporta precisamente a ver el contexto de democracia, ¿verdad? Y entonces tergiversamos la vista de ese espíritu por un contexto más general. El punto es el siguiente, la ley nos dice, cuando la ley es clara, no debemos seguir analizando más, ¿sí? Los primeros 3 pasos que debemos hacer para tener una interpretación clave es los que ya hemos dicho, ¿verdad? En primer lugar, el texto, en segundo lugar, pues el tema del contexto, es decir, en qué ámbito el derecho se está desarrollando,
y luego de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Si a pesar de que esos tres no nos dan claridad, pues deberíamos ya de empezar a agotar otras instancias que nos da este artículo. Pero sí, tenemos ya la claridad suficiente, no debemos perdernos en el espíritu, ¿verdad? El espíritu solo nos ayudará cuando en realidad pues ya tengamos pues demasiadas dudas o haya mucha ambigüedad. El problema en muchas ocasiones es que la ley es redactada en términos ambiguos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Aquí por eso es que yo les decía hace un momento, la ley está pues de alguna forma distribuida en diferentes artículos. Entonces, entender un artículo nos ayudará a entender el objetivo completo de la ley. Pero los pasajes de la misma se podrán aclarar. Aquí vamos, ¿qué podemos hacer si a pesar de que ya agotamos las instrucciones del párrafo anterior, pues no hay claridad? Atendiendo el siguiente orden. Entonces, vean lo que dice nuestro artículo. Atendiendo al siguiente orden. Debemos agotar las situaciones para tener claridad atendiendo al orden. Primero, a la finalidad y al espíritu de la misma. Entonces, si no tengo claridad, agotando la literalidad, el contexto y agotando, por ejemplo, el tema que habíamos dicho hace un momento de las disposiciones constitucionales, allí sí me voy entonces a estudiar el espíritu. ¿Qué creó? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es ese hecho generador que me hace a mí crear una norma? Si hablábamos del COVID-19, naturalmente es el tema de salud pública y de esa emergencia de salud, ¿verdad? A raíz del COVID-19, ese sería su espíritu. Nos dice a la historia fidedigna de la institución. Bien, cuando yo hablo de algo fidedigno, hago referencia a pues una historia muy atendiendo a la realidad pura. Es decir, sin tergiversarla, sin interpretarla, sino que lo hago atendiendo precisamente a la naturalidad, ¿sí? Y aquí nuevamente hizo el ejemplo de la ley o la normativa que protege a la mujer en Guatemala. La historia fidedigna de por qué se crea una norma así, por qué se crea, por ejemplo, el nuevo tipo penal de femicidio, violencia económica. Vean, esos son tipos penales relativamente nuevos porque nacieron en el año 2008. Es porque precisamente hay una historia real de esa institución. Y la historia real es que lamentablemente las estadísticas de esos años y la vida social en esos años, pues nos demostraba cómo muchas mujeres sufrían de golpes, sufrían noches, por ejemplo, vecinos escuchaban cómo alguien lastimaba a su esposa, cómo en muchas ocasiones alguien pues privaba a la señora de la casa de sus alimentos porque simple y llanamente estaba molesto o sentía superioridad. No solo era un secreto a voces, sino que también muchas mujeres dejaron de tener miedo y naturalmente empezaron a surgir las denuncias. Y recuérdense que cada denuncia es una estadística, ¿verdad? Entonces, la historia fidedigna, que eso quiere decir la historia fiel de esa institución, se materializa en la realidad nacional y se materializa en las estadísticas lamentables que en su momento existían. Que hubiéramos querido que eso siguiera cambiando aún más, con más rapidez, eso sería excelente, pero hoy en día, afortunadamente, pues por lo menos ya los derechos de las mujeres en ese ámbito de violencia, pues son relativamente más concientizados, ¿verdad? Y relativamente han mermado. Que esperemos que siga sanando nuestra sociedad en ese ámbito, ¿verdad? Pero bueno, cuando hablamos de la historia fidedigna es buscar realmente el respaldo histórico de la institución o del delito o de lo que se esté hablando en la ley, siempre con un respaldo científico, con estadísticas o, por ejemplo, con la reseña de un ministerio de Estado, de una oficina de Estado, porque no es lo mismo que nos cuente la historia
una asociación civil o que nos cuente la historia un autor X en un libro, a que encontremos estadísticas, a que encontremos una reseña histórica, por ejemplo, en instituciones gubernamentales, que de alguna forma tienen más seriedad para hacer las cuestiones sin sesgos, ¿verdad? Luego nos dice, y ya para terminar, bueno, ya estamos sobre el horario. Nos vamos a quedar ahí, nos quedamos con el inciso C y D para la siguiente clase, porque entiendo que tienen que migrar ya al siguiente salón virtual. Me quedo hasta aquí y si alguien tiene dudas, con todo gusto puede manifestarlas. Si no tienen dudas, con toda confianza pueden retirarse del salón. Adelante, Eva. Buenas noches, licenciada. Muchísimas gracias por el tiempo. Fíjese que yo inicié a elaborar el laboratorio que amablemente nos asignó. Muy bien. Pero fíjese que a raíz de eso me surgió una duda y realmente estoy confundida, va a disculpar usted, pero estoy confundida y quisiera que por favor usted me apoyara. Fíjese que, por ejemplo, yo inclusive entré a la página del Senado para verificar las leyes procesales. Entonces, digamos que mi duda está originada en que, por ejemplo, digamos, el Código Civil no es una ley procesal, digamos, pero el Código Procesal Civil y Mercantil, ese sí. Siguen siendo, digamos, normas o siguen siendo leyes que contienen varias normas, así como lo explico ahorita, pero de distinto carácter. ¿Es así? O digamos que el derecho en su contexto de poder comprender las ramificaciones que de ellas salen, pues hay unas que son procesales, otras que son, no sé, civiles, mercantiles. ¿Me puede aclarar? Porque sí tengo mucha duda. Va a disculpar usted. No tenga pena, pero ¿a qué parte del trabajo se refiere? Bueno, yo empecé digamos, con la parte de la prueba. Entonces, sí, ¿me puedes leer la instrucción de esa, de donde tiene su duda? Pues básicamente tal vez no es tanto, le comento digamos el origen de donde surgió mi duda, porque fue al empezar a hacer la tarea, consulté un libro y entonces dentro de la búsqueda de resolver las diferentes inquietudes, pues me surgió esa precisamente, ¿verdad? Que por ejemplo el documento, que su duda no es de la hoja de trabajo, sino que es no es precisamente de la hoja. Ajá, digamos que es una. ¿Cuál es? Es que no logro mi duda es porque me cuenta qué hizo, pero no me cuenta cuál es su duda. Entonces, si quiere me cuenta. Entonces, mire, pues, por ejemplo, usted dentro de su disertación nos ha explicado que, pues, existen diferentes normas y así, pero ahí hay digamos, un campo específico procesal en donde nosotros, si consultamos las leyes procesales, por ejemplo, está el Código Procesal Civil y Mercantil. Y si pongo al lado el Código Civil como tal, ya el Código Civil no sería procesal, sino el Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es mi duda. Ahí es donde... ya lo entiendo. Va, ajá, mire, sí, es la duda que tiene, ya es muy general de todas las normas que están en el ecosistema nacional. ¿Qué es el derecho procesal? Pues yo lo entiendo como el proceso, tal cual nos dijo usted, que pues obviamente hay que pasar por etapas, digamos, para lograr un objetivo. El proceso existe, ¿verdad? El derecho procesal es ese conjunto de normas que van a regular ¿a quién? El actuar de las personas. Vea, el derecho procesal va a ser siempre un conjunto de normas, ¿sí? Ok, ajá. Normas de carácter jurídico que van a regular el proceso, ¿verdad? Ya en el proceso usted va a ver a las partes, usted va a ver a todo. Entonces, ¿qué es el derecho procesal? Entonces, ese conjunto de normas que en un determinado caso, digamos, yo voy a tomar o voy a utilizar para que jurídicamente pues se estructure o pase por esas etapas del proceso.
Bueno, nuevamente, No. yo ya le he hecho la definición. Es un conjunto de normas que va a regular ¿a quién? El proceso El proceso jurídico, ¿verdad? jurídico. Ajá. El conjunto de normas jurídicas que van a regular al proceso jurídico. Entendiendo eso, usted va a entender que de alguna manera el proceso jurídico tiene etapas, tiene personas que intervienen, tiene una institucionalidad alrededor que también interviene y que de alguna manera usted lo que va a buscar regular son las etapas dentro del proceso. Si usted entra al Código Civil, ¿usted encuentra alguna etapa del proceso regulada adentro? No. No, ¿verdad? Pero si entra al procesal civil, sí va a encontrar, ¿verdad? Va a encontrar una primera audiencia, va a encontrar una etapa probatoria. Entonces, aquí hay algo que la doctrina lo llama de la siguiente manera, que ya en algún momento recuerdo que lo habíamos hablado, pero qué bueno que lo preguntó. La doctrina nos habla de dos clases de normas, que son las normas procesales o adjetivas, y la otra ramificación que son las normas sustantivas, ¿sí? Ok. Las normas sustantivas crean figuras jurídicas. Bien, Código Civil crea la familia, crea la persona, es decir, nos va a crear conceptos pétreos jurídicos, conceptos que no van a cambiar, ¿sí? Muy bien. Esos conceptos usted los va a llevar al ámbito procesal, entonces ya entran las normas adjetivas, que son aquellas específicas en una materia que van a regular el desarrollo de esa materia en el derecho, ¿sí? Entonces se da cuenta que hay dos tipos de norma, la norma sustantiva, que crea figuras jurídicas, y la norma adjetiva, que es aquella norma procesal. ¿Qué vamos a tener ahí? Código procesal civil, código procesal penal, código procesal, código de comercio pudiera ser porque lleva un poco, pero no tanto, ¿verdad? Y todo lo relacionado al ámbito procesal. Ok, excelente. Incluso la ley del organismo judicial entra allí, ¿verdad? Sí, pues, por ejemplo, se me viene un ejemplo sencillo. Digamos que yo en el Código Civil, como bien indica usted, digamos, ayer nos compartieron, digamos, los regímenes por los cuales, pues, uno se une a una persona del sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí me establece, digamos, los tipos de régimen, pero ya tendría que ir yo a una norma, que en este momento la desconozco, en la cual, bueno, pues ese documento que elabora el notario debe de llevarse al registro general, al registro de las personas, ¿no? Al RENAP, y registrarse en algunas otras instituciones del Estado. Esas serían las jurídicas procesales. Así es. Vea, recuérdese que el proceso jurídico, de alguna forma, usted lo va a ir construyendo de acuerdo a la rama del derecho que vaya estudiando, ¿verdad? No es que yo le vaya a decir, mire, aquí va a aprender todo. Aquí usted va a aprender la base y ya en los demás semestres va a llevar el desarrollo precisamente de todas esas materias procesales en el séptimo, noveno semestre, ¿verdad? Pero sí es importante que tengan presente eso. Qué bueno que trajo ese tema a colación. Esa doctrina es la doctrina básica del derecho que normalmente se ve el primer año. Pero es bueno que la traiga a colación para que la repasemos, ¿verdad? Y si alguien no la había visto por X o Y motivo, sepan que eso es parte de la doctrina básica del derecho. Siempre se ve en derecho 1 o 2, ¿verdad? Pero lo importante es en este momento detectar eso, ¿verdad? Irlo mejorando. Va, excelente, Ligda, muchísimas gracias. Y mira, sí, rápidamente, fíjate que yo pedí, mediante el procedimiento administrativo que usted nos había comentado, solicité revisión de examen, pero omití una cuestión. No dejé algún dato de contacto, ni mi correo electrónico, ni mi número de teléfono. Entonces, quisiera saber si se los puedo trasladar a la señorita o a la licenciada, que es nuestra auxiliar. Páseselo a la Nica Alejandra, por favor. Mire, yo no he recibido de ahí de coordinación las solicitudes.
y porque lamentablemente ha sido imposible porque nos cruzamos con este tema de la huelga, ¿verdad? Entonces, esta semana tocaba que me lo dieran. Entonces, estoy pendiente. No sé si ella logró sacar las solicitudes de allá de coordinación físicamente y si no, tocará después que regresemos. Entonces, pásele sus datos a la licenciada Alejandra, por favor, y pues yo ya voy a ir platicando con ella. Va, perfecto. Inclusive le voy a mandar una imagen de la copia de recibido que me entregaron para que ella tenga copia, digamos, del documento que presenté. Vaya, muy bien, ahí estamos. Gracias, es usted muy amable. Para servirle. Vamos con Selene, luego con Ajín y luego con Gerson. Gracias, licenciada. Mucho gusto, dígame. Por ejemplo, lo que decía la compañera, yo también me topé con esa misma duda, porque cuando, o sea, usted pidió que uno definiera qué es una prueba. Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que uno busca y se enfoca mucho en lo que es la prueba penal o la prueba civil. Entonces, por eso yo siento que estaba así como que confundida, porque realmente si uno se enfoca a buscar en sí lo que es la prueba, salen un montón de cosas relacionadas a esas dos ramas del derecho. Muy bien, le comprendo. Yo lo que hice fue que para aprender, leí esas partes de lo que decía y pues fui como que sustrayendo partes que me hacían como que sentido aplicarlo a una definición. Mi duda era, por ejemplo, si está bien así o usted quiere, por ejemplo, que agarremos un diccionario jurídico y pongamos prueba. Es O está bien que nosotros vengamos y busquemos y lo adaptemos y se lo pongamos. Esa creo que es básicamente una duda, la duda de la compañera y era la duda mía también. Bueno, qué bueno que me la manifestó. Va. Miren, yo creo que en el desarrollo de las clases, ustedes se han dado cuenta que yo les hablo normalmente de la doctrina. Y cuando yo hablo de la doctrina, hablo de la definición científica de esa figura, ¿sí? No me voy ni al ámbito civil, ni al ámbito penal, ni al ámbito laboral. Yo voy y les hablo científicamente de esa figura. Las instrucciones, o por lo menos el postulado en donde se les solicita que se realice el trabajo de investigación, les dicen que hablemos sobre la prueba. No lo estamos enfocando ni a lo civil ni a lo penal, solo es la prueba, ¿sí? Investigación científica. Buscamos en nuestros buscadores de confianza la prueba, qué es la prueba, e inicialmente siempre debemos empezar, valga la redundancia, por el tema doctrinario. Ese es un principio básico de teoría de la investigación, pero qué bueno que lo pregunta porque estamos reforzando conceptos del año pasado. Eso está bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar científicamente qué es la prueba. Y naturalmente luego podemos integrarlo. Recordemos que el trabajo de investigación es un trabajo que nos lleva precisamente a buscar qué recursos encontramos en el ámbito jurídico, ¿verdad? Entonces, después ya podemos desarrollar, por ejemplo, situaciones en la vía civil o en la vía penal, si ustedes desean, pero por favor, el enfoque debe ser científico. Entonces, si usted pone en su buscador de Google definición de la prueba, puede ser que le salga un libro, por ejemplo, de un determinado autor y le diga la prueba se define históricamente, la prueba se generó y puede empezar, ¿verdad? Toda la historia de la prueba. Eso es parte de su trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces puede hacerlo. Recordemos que el tema de la prueba inicialmente debe estudiarse desde una arista científica. Entonces, yo les pediría, primero, antes de irnos a la ley, la doctrina. Siempre el mecanismo de nuestras clases es un concepto y el concepto sale de la doctrina, el concepto sale del trabajo científico de investigación. Luego, si ustedes se dan cuenta, ya después les empiezo a hablar, ¿verdad? De lo relacionado con la ley, citamos la ley del organismo judicial y empezamos, ¿verdad? Pero en primer lugar yo les doy a ustedes un concepto
y les hablo científicamente de esa figura jurídica que estemos estudiando. Entonces, es parte de los métodos de investigación, ¿verdad? Entonces, si usted ya lo empezó así, no hay problema. Siempre busque integrar un poco de respaldo científico, investigaciones, ponencias de autores. Mire, Google es tan amplio que nos da definiciones científicas de la prueba y de sus etapas. Sí, licenciada, sí, hay un montón de conceptos, pero yo lo que no he encontrado es el fundamento legal. ¿Ese lo podría buscar en la Constitución o en dónde? Vea, yo le pediría, por favor, ¿en qué parte se le complica el tema del fundamento legal? Por ejemplo, como que buscarlo en dónde está como que normado. O sea, vea, uh-huh. El tema de diligenciar y presentar la prueba va a ir variando atendiendo a la rama del derecho en el que estemos. ¿En el trabajo se le está pidiendo fundamento legal? No, pero como a veces uno quiere... Si usted quiere hacerlo y tiene más tiempo, ajá, sí, mire, si usted quiere hacerlo y tiene tiempo, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal, lo más básico, ¿verdad? Si quisiéramos ver más, se me va a confundir y no quiero que pase eso. No. El objetivo de este curso es aprender todo lo que sea general, ¿sí? Si usted lleva fundamentos de la teoría de la prueba, allá en el 7º semestre, cuando le hablen del procesal civil, usted ya solo va a acoplar esa doctrina a lo que dice el Código Procesal Civil, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero si usted tiene tiempo de dar lectura, hágalo. Si no, pues con la parte científica estamos bien. Científica y general. Así es. Okay. Muchísimas gracias, Lick. Muy bien. Vamos con Ajín y luego con Gerson. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, adelante. Mi duda es sobre la tarea en la primera serie de la integración y atribuciones. Abajo de eso dice del artículo 75 al 112 de la ley del organismo judicial, pero no sé si eso es como una referencia para la integración y las atribuciones o debemos de copiar los artículos. No tenga pena, es una referencia. Yo ahí les voy señalando en dónde encuentran eso. Entiendo que estamos en el tema de la integración y atribuciones de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Así es, licenciada. Vaya, entonces en ese articulado, si usted lee de ahí hasta el último artículo, va a encontrar precisamente desglosado cómo se integran y cuáles son las atribuciones de esos juzgados, ¿verdad? O de los órganos jurisdiccionales que estemos citando. Entonces, lo ideal es que usted lea y trabaje su resumen. Ok, licenciada, esa era mi duda. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Gerson? Hola, licenciada, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches, Gerson. Cuénteme. Fíjese que mi única duda, creo que era la misma compañera, que era en la serie 2, resumen de los siguientes artículos de la ley del OJ. Desde el artículo 24 al 36, un resumen, englobarlo, ¿verdad? Y hacer un resumen de todo o de uno por uno. No, es un resumen por tema. En el desarrollo de su hoja viene un tema y vienen de qué artículo a qué artículo está ese tema. Entonces usted lea todos esos artículos y luego sintetiza el tema, ¿sí? Vale, perfecto. Ahí estamos. Muchas gracias, licenciada. Es muy amable. Bien, a sus órdenes. Bueno, hoy sí nos pasamos ustedes, pero les deseo una buena noche y me alegra mucho que todos participen. Que tengan buena noche. Bendiciones. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Licenciada. Feliz noche. Feliz noche.